Como sabemos, estamos estudiando lo que es el hogar cristiano y prácticamente hoy estábamos dándole finalización a ese estudio, especialmente por el motivo del viaje y que el hermano Tomás entonces pueda tener un tema abierto para enseñar el próximo domingo. Recordamos que el texto que hemos estado utilizando al respecto es Salmo 127:1, que nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no forma parte de nuestros hogares, ciertamente no hay forma de que nuestro hogar pueda llegar a ese camino que esperamos estar en el cielo, no solamente cada uno de nosotros, sino también con nuestros seres queridos. Hoy vamos a estar hablando acerca de reglas para un buen matrimonio y probablemente nos dé tiempo para estudiar lo que será la clase de la otra semana, que es acerca del hogar y la homosexualidad. Entonces vamos a dar inicio precisamente con lo que son estas reglas. No son muchas, realmente son solamente 3 reglas, pero vamos a estudiar al respecto de por qué ocurre esto. El motivo de esta lección es precisamente porque Satanás tiene grandes deseos para con todos nosotros. Como hemos estudiado el año pasado, estudiamos acerca del nuevo usted, o estudiamos reciente con el hermano José, Satanás es nuestro nuevo enemigo. Ya nosotros ya no somos parte de los que andan con él y por lo tanto él anda molesto. ¿Por qué? Porque quiere atacarnos y quiere atraparnos. Tiene grandes deseos para con nosotros porque él desea en primer lugar destruir todo matrimonio. Siempre va a buscar dónde meterse para afectar la relación de matrimonio que tenemos. De igual manera, él desea que consideremos el matrimonio como un chance. Puede que me vaya bien, puede que me vaya mal, no importa. El mundo trata de hacernos ver, si no funcionó, me divorcio y me caso con otra. Y si no funciona, me divorcio y me caso con otra. Por eso es que Satanás lo hace ver como si fuese un chance. También él desea que creamos que no hay reglas para nuestros matrimonios, pero sabemos que sí las hay, porque Dios ha establecido esta institución. No es algo instituido por el hombre, sino instituido por Dios. Todo matrimonio puede ser grandioso. Depende si trabajamos en hacerlo grandioso. Es ahí que por eso resaltamos esas palabras, si trabajamos. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede casar, pero no basta con decirle que te amo, me pongo el anillo y empieza el matrimonio, sino que hay que trabajar en él para que llegue hacia esa meta, hacia ese deseo que tenemos de que sea grandioso. Vamos a estudiar 3 simples reglas en esta mañana. La primera es que hagamos a Dios y su palabra prioridad. Por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, Dios tiene que estar por encima de todos ellos. Aprendamos a amarnos y respetarnos mutuamente. Vamos a estar hablando sobre eso brevemente en unos minutos. Y recordemos cuál es nuestro compromiso. Recordemos cuando nos casamos, qué fue lo que decidimos, qué fue lo que dijimos. ¿Fueron simplemente palabras que se lleva el viento o realmente nos comprometimos con nuestra pareja? Entonces, la primera sección, hagamos a Dios y su palabra nuestra prioridad, es un tema que quizás ya hemos tocado varias veces, pero nunca está de más volver a enfatizar en él. Muchas veces los matrimonios se centran en el esposo y la esposa. Se acabó. Yo quiero a mi esposa me quiere a mí, no hay nadie más, no existe nadie más. Pero nos olvidamos que como cristianos, Dios está primero. Dejamos a Dios y su palabra a un lado. Entonces después cuando empiezan los problemas en el matrimonio, ¿qué es lo primero que uno piensa? Adiós. Ay Dios, ven, ayúdame porque yo no puedo vivir con esto, pero lo hicieron a un lado. Y recordamos cuando estudiamos lo que venimos estudiando acerca del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel constantemente ponía a Dios a un lado y después venían de que, ay, perdónanos. ¿No? Nuestro matrimonio, si lo mantenemos siempre con el énfasis de que Dios está primero, siempre va a salir adelante. Si dejamos a Dios y su palabra fuera, el matrimonio nunca llegará a ser grandioso. Y precisamente Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordamos que en el contexto nuestro Señor está predicando acerca de las personas que se enfocan en lo material. Más, el Señor nos hace saber, busquemos a Dios primero. Todo lo demás vendrá después. En el matrimonio es la misma situación. Aquellos que están solteros, lo que primero que están buscando es cómo conseguir una buena pareja. Bueno, pues que no es el hombre más guapo que me encuentre, o la mujer más sexy que encuentre en el país. Se trata de buscar una persona que me apoye en vivir esa vida espiritual, en vivir esa vida hacia el cielo. Entonces de ahí que primero pongo a Dios, y en base a que pongo a Dios primero, Él me va a ayudar a encontrar una persona que tenga ese mismo fin que nosotros tenemos. ¿Quién originó el matrimonio? Es una pregunta que ya sabemos la respuesta, ¿verdad?
Pero si leemos Génesis 2, 21 al 25, leemos efectivamente que es Dios el que lo origina, porque el hombre estaba solo. Dios vio que no era bueno que estuviese solo, le preparó una ayuda idónea, tomando su costilla, para entonces traer a esta mujer, a la que conocemos como Eva, ¿verdad? Y entonces Dios instituye el matrimonio porque el mismo Adán llega a decir, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. ¿Cómo entonces alguien puede pensar que su matrimonio será grandioso dejando al diseñador del mismo por fuera? Aquellos que han visto grandes construcciones. Tengo un mapa, tengo algo, ya lo hice. No, pero el arquitecto o la persona que diseñó todo eso tenía algún plan. Y si lo dejan por fuera, ¿qué ocurre? La obra no termina tan excelente como debe haber sido porque se está dejando por fuera a quien lo diseñó. Entonces es ahí que nuestros matrimonios requieren que Dios siempre sea prioridad. Recordemos Salmos 127.1, lo leímos al inicio. Si Jehová no edificara el hogar, en vano trabajan los que trabajan en él. ¿Verdad? Trabajamos por un hogar que sea temeroso de Dios y que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Pueden ser nuestros hogares grandiosos por la sabiduría del mundo. Puedo visitar cuanto consejero matrimonial haya, cuanto psicólogo haya, cuanta persona que haya sacado maestrías y doctorados en el hogar. Pues si yo dejo a Dios por fuera, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la prioridad a quien debe ser prioridad. Hagamos a Dios y su palabra el centro de nuestros matrimonios. Siempre pongamos a Dios primero. Siempre vayamos a la palabra de Dios. Comprendamos todo lo que Él nos enseña, porque no solamente nos enseña acerca de cómo tener una relación marital, nos enseña cómo ser padres, nos enseña cómo ser hijos, nos enseña cómo convivir con la comunidad, de cómo respetar a las autoridades. Todo, absolutamente todo tiene respuesta en la Biblia. Aprendiendo a amarnos y respetarnos mutuamente. La Biblia es clara acerca del amor y respeto que es necesario en el hogar. Y recordamos, hay pasajes que nos dicen cómo el hombre debe de amar a la mujer y la mujer debe respetar al hombre. Ese tipo de amor y respeto que sobrepasa lo que el mundo enseña. El mundo me puede enseñar, bueno, mientras su mujer esté sexy, esté bonita, usted la puede amar. Pero cuando se pone gorda o le salen las canas, hágala a un lado. Es lo que el mundo enseña. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos constantemente en las películas. Vemos lo que vemos constantemente en los protagonistas de esas películas. ¿Cuántas veces leemos de tal actor o tal actriz que se divorcia y 2 semanas después se está casando con alguien más? ¿Cuántas veces hemos leído de que alguien se casó pero fue un error y en la noche cancelan ese matrimonio? Tantas cosas que se ven que el mundo enseña, ciertamente no nos enseñan amor y respeto. Leamos Efesios 5, 25 al 29 para poder comprender este contexto de lo que estamos hablando acerca del amor y respeto entre los cónyuges. ¿Sí lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos 2 puntos importantes. De todo ese texto podemos sacar 2 puntos importantes. Esposos amen a sus esposas, como Cristo amó a quién? A su iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó, dio su vida, dio su sangre, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto yo a dar mi vida por Jackie? Es una pregunta que solamente yo puedo responderme, ¿verdad? Porque yo puedo decirlo ahorita en público, pero realmente tal vez puedo decir algo que quiero que la gente escuche y no necesariamente lo que piense. Pero esa es la calidad de matrimonio que Dios espera que yo tenga, esa calidad de amor que yo tenga para con Jackie, a estar dispuesto a dar mi vida por ella. De esa misma manera también menciona que amar a mi pareja como a mí mismo, ¿verdad? En ese sentido nos hace saber, si a mí me gusta que me digan palabras obscenas, entonces yo le voy a decir palabras obscenas a mi mujer. Hay gente que piensa en eso.
pero realmente a nadie le gusta que lo ofendan, a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie le gusta que lo golpeen. Entonces, si yo sé que a mí no me gusta eso y que yo quiero que mi cuerpo esté sano, porque yo tengo que lastimar a mi pareja. Vemos esa importancia de ese amor y respeto, porque creo que en los pasajes siguientes se dice que la mujer debe respetar al marido. Creo que el versículo 33 que dice. Porque lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos que es el mandato que se le da a la mujer. Y hablamos anteriormente en clases, cuando empezamos estas clases del hogar, como en la mujer el amor es algo prácticamente innato. Ya, ella está dispuesta siempre a amar. El hombre, por lo contrario, más bien nos cuesta cómo amar, ¿verdad? La mujer tiene que respetar al marido, y esa es la parte que sabemos que a las mujeres les cuesta mucho, y que, pero ¿por qué tú me dices lo que yo tengo que hacer? ¿Pero por qué tú me dices esto? ¿Pero por qué tú me ordenas esto si somos iguales? Pero vemos que la Biblia nos dice precisamente esa parte. Dios no nos va a comandar a hacer algo que sabe que realmente es innato en nosotros. El hombre debe amar a su mujer, y la mujer debe respetar a su marido. Cuando el esposo ama a la esposa como Cristo a la iglesia, hará todos los sacrificios para que el matrimonio sea exitoso. Conocemos muchos esposos que hacen todo lo que esté a su alcance para que su esposa no le haga falta nada, para que sus hijos no le haga falta nada. Un esposo cristiano busca eso en su pareja, busca eso en su hogar. Los principios tan básicos como amor, simpatía y aprecio deben vivirse en el hogar. Y como saben, me gusta muchas veces buscar la definición del idioma con respecto a cada una de estas palabras. Y la lengua española nos dice que amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Y es que Dios nos hizo saber desde el principio. No había ayuda idónea para el hombre, creó a la mujer, o hizo a la mujer, mejor dicho, para que lo complementara. Cuando hablamos de simpatía, dice que es la inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Ya, tiene que haber simpatía entre uno y el otro. Y como hemos hablado, nadie se casa con alguien que considera feo. Hay alguien que me gusta, es alguien que me atrae, es alguien con quien me gusta estar el tiempo. Uno no se casa con una persona que la detesta, que la aborrece. Uno se casa con esa persona porque sabe que con ella quiere pasar el resto de su vida. Con respecto a aprecio, se dice que es reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo, sentir afecto o estima hacia alguien. Y es que precisamente en aprecio leemos precio. Cuando pagamos por algo, ¿por qué lo pagamos? Porque se nos antojó pagarlo, o porque realmente queríamos eso, deseamos tener esa mercancía. Precisamente vemos entonces que sí hay un valor en nuestra pareja. Yo siento aprecio hacia mi esposa porque para mí es importante, para mí es parte de mí, para mí es una persona que necesito constantemente a mi lado para complementarme, para que me ayude en lo que yo no puedo hacer, y de esa misma manera yo también comprender que yo le puedo ayudar a ella en lo que ella no puede hacer. El amor y el respeto mutuo siempre serán claves del éxito en el hogar. Cada vez que se falta el respeto, cada vez que se empieza una pelea, cada vez que se empieza una discusión, vemos cómo se afecta el hogar. Vemos el efecto que causan nuestros hijos. Vemos el mal ejemplo que podemos dar a nuestros hijos, porque eso es cuando ellos crecen y actúan igual con su pareja. Ay, yo era así, qué pena. Por culpa mía, mi hijo aprendió esa mala maña. Cuando estos están presentes, todo problema, dinero, cooperación, sexo, puede resolverse. Todo problema puede resolverse cuando tenemos el amor y el respeto. Antes de que me hable fuerte a mi esposa, hacerle saber, recuérdate, me debes respeto. Antes de hablarle fuerte a mi esposa, bueno, recuerdo que tengo que darle amor a ella por encima de todas las cosas. Y hay una frase que algunos hemos citado, y curiosamente el hermano Tomás mencionó en el sermón de la semana pasada, pero proviene del comentario escrito por Matthew Henry acerca de esa costilla, de por qué Dios toma esa costilla. Y ya muchos hemos escuchado estas palabras anteriormente. La mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado, para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida, junto a su corazón para ser amada. ¿Ya? Son palabras que hemos escuchado anteriormente, y hace de que las escuchamos una y otra vez, pero a veces se nos escapa recordar el propósito de esas palabras. Comprender que esa costilla es mi complemento, esa costilla es mi acompañamiento, esa costilla es mi ayuda ideal.
esa persona que está a mi lado no es inferior a mí, no es superior a mí, somos iguales. Entonces concentrémonos en amarnos, en aprender a amarnos y respetarnos mutuamente. La tercera regla de la que estamos hablando en esta mañana tiene que ver con recordar ese compromiso. Y es que quiero que los que están casados me digan si se acuerdan de estas palabras. Tal vez la dijeron y los que no están casados tal vez la escucharon. ¿Por qué? Porque díganme si no se acuerdan de eso. Alguien que lo lea en voz alta. Alguien así como Jairo que está ya calladito. Prometo serte fiel y respetarte en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. ¿Alguna vez dijo usted esas palabras? ¿Cuándo las dijo? Pregúntale a mi esposa. No sé, yo no escuché. ¿La esposa qué dice? ¿Nunca las escuchó? Sí la escuchamos, nada más teníamos que decir sí. Pero bueno, me acuerdo que la escuché y dije sí. ¿Y ella qué dijo? Tal vez. No. Dijo no. Entonces no sé cómo están casados, ¿verdad? Pero tenemos esa situación, ¿verdad? Quienes no están casados lo han escuchado en la boda de algún amigo, en la boda de algún familiar, o puede ser quizás en las películas. Son palabras que conocemos, escuchamos constantemente. Pero precisamente la parte importante es hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque este no es un principio que salió de la mente o del genio de un hombre, sino que la misma Biblia nos dice eso, Jesucristo nos hace saber eso. Recordamos en Mateo que nos hace saber eso, que no lo separe, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y en Romanos 7 se nos hace saber que la única forma, fuera de que sea por causa de fornicación de alguno de los dos miembros, ¿verdad? Alguno de los dos que forman el matrimonio, es la muerte. Solamente la muerte debe ser la razón para separar un matrimonio. El problema es que para algunos esa mente son solamente palabras, y que eso los dicen en las novelas todo el tiempo. Yo no creo en eso. Yo me comprometí con esta señora, pero realmente no funcionan las cosas. Lo vemos en las novelas, lo dicen constantemente. Lo vemos en la película, lo dicen constantemente, pero son simplemente palabras. Para el cristiano no son palabras. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe en qué se comprometió cuando aceptó a Jesús como su Salvador, cuando se sometió a la voluntad de Dios, cuando hizo lo que tenía que hacer para poder ser un hijo de Dios. Comprendemos el compromiso en el que nos metemos. Entonces, cuando nos metemos en un matrimonio, sabemos, hay compromiso. Para quienes aman a Dios y su palabra, estas son un compromiso. El deseo de Dios es que el matrimonio sea de por vida. Leamos para recordar eso en Romanos 7, 1 al 3. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues Pablo, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Entonces comprendemos claramente lo que Dios nos dice. El matrimonio es mientras estamos vivos. Cuando lleguemos al cielo, no voy a ser Marlon Retana en carne, ni va a ser Jacqueline Retana en carne. Van a ser seres espirituales como los ángeles. Es lo que la Biblia nos enseña. Seres que no tienen sexo alguno. Entonces, mientras estamos vivos, formamos parte de un matrimonio. Una vez que alguno de los dos muere, el otro queda en libertad de empezar una nueva relación. ¿Ya? Pero nuestro compromiso es, tal como dice ahí, mientras está en vida la persona, esa regla aplica. El divorcio es un tema que no debería ser ni siquiera parte de nuestras conversaciones. Ninguno de nosotros, estoy seguro, desea estar en un divorcio. Ninguno cuando se casa desea divorciarse. Son situaciones que llevan a esto, que por lo general el que es culpable sabe lo que está haciendo, más el que es inocente no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, cuando se da un divorcio, tristemente pasa, pero no es algo que en la mente del cristiano, especialmente cuando ambos, hombre y mujer, son cristianos, debe pasar por su mente.
ni siquiera en broma, ni siquiera en chiste, sino hacer las cosas de manera que trabajemos para estar juntos hasta la muerte. Incluso cuando Dios nos da una excepción, como he mencionado, que es la fornicación por parte de la parte culpable, debemos de darle la oportunidad de, si la persona se arrepiente, aceptarlo. O sea, tratar de que ese matrimonio no se acabe a pesar del error que hizo mi pareja. Hacer en lo posible de reestructurarnos, de volver a estar juntos, de seguir manteniendo ese hogar como lo hemos formado. Que tristemente sabemos, eso es un acto que hiere de tal manera que realmente nos afecta, realmente nos daña, y la persona que ha pasado por esa situación, quizás no sea tan fácil para él o ella perdonar a quien le ha fallado. Y de ahí que Jesucristo nos hace saber, esa es la única posibilidad que Cristo aprueba, que el que no participó de ella pueda rehacer su vida con alguien más. Entonces, concluyendo esta parte del estudio, porque como mencioné, es una lección bastante corta, ciertamente el matrimonio puede ser difícil. Van a haber discusiones, van a haber momentos de que el esposo no encuentra una media y después desbarata toda la casa y la mujer se enoja porque desbarataron la casa porque no encontraba una media. Van a haber discusiones tontas de que porque se le quemó un poquito el arroz. Van a haber tantas situaciones que el matrimonio ciertamente puede llegar a ser difícil, pero no es imposible. Debemos darle lugar a Dios y su palabra que merecen. Podemos hacer que nuestros matrimonios sean grandiosos. Pongamos a Dios primero en nuestro matrimonio. Recordemos siempre buscar respuestas para resolver nuestros problemas. ¿Y en dónde encontramos esas respuestas? Es en la Biblia. Puede ser que tal vez es un caso que no encuentro en la Biblia, entonces ¿a quién puedo recurrir? Algún matrimonio cristiano que quizás tiene más tiempo junto que nosotros y que me pueda dar un consejo de que, hermano, pues ¿qué pasó con esta situación? No la encuentro en la Biblia, ¿cómo hago? Tenemos esa oportunidad de que somos una hermosa familia que puede trabajar en conjunto en esas áreas. Quien no da lugar a Dios y su palabra, tanto en su matrimonio como en su vida, ciertamente va a ser fracaso. Quien no le da la prioridad a Dios que debe de darle, hacer las cosas como Dios espera, sabemos que hay un final que no es bonito para nadie. Y dentro del matrimonio pasa exactamente la misma cosa. No le da la prioridad a Dios, van a haber problemas. Busquemos por el consejo de Dios y no por el consejo del mundo. Muchas personas, incluso muchos hermanos, a veces en vez de buscar en la Biblia, en vez de buscar hablar con un hermano, en vez de quizás buscar con un anciano si la congregación tiene ancianos, o el predicador de la congregación por ayuda, busca en fulanito, fulanita que vive al lado de mi casa y que sabemos que tiene una vida totalmente aparte de Dios, pues que confío más en él porque lo conozco desde hace tiempo. Busquemos siempre a Dios, busquemos siempre el consejo del lado de Dios. Y veremos que podemos encontrar soluciones a ello. Entonces, concluyendo estas pequeñas reglas sobre el matrimonio, vamos a hablar durante los próximos minutos de lo que sería la última clase de este estudio, que es el hogar y la homosexualidad. ¿Por qué? Porque tristemente es un tema que cada día es más fuerte en nuestra comunidad. Cada día es un tema que prácticamente nos empapan, nos llenan de él, a una manera que uno ya no sabe ni qué ver, porque ya uno no puede ver un programa de televisión porque algo sale. No puedo ver un noticiero porque algo sale. No puedo ver Facebook porque algo sale. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar brevemente sobre ello. En primer lugar, es una de las grandes problemáticas que no solamente Panamá, no solamente Estados Unidos, sino que todo el mundo está experimentando. Hay unos países que han sido más estrictos que otros con respecto a este tema, mas hay otros que se han soltado demasiado liberales acerca de esta situación. Y ciertamente es algo que afecta a la iglesia del Señor. En Estados Unidos se tiene que la ley dice que si una pareja homosexual llega a la congregación y quiere que el predicador lo case, el predicador dice no los voy a casar porque la Biblia no me autoriza a hacer eso, pueden llevarlo preso porque está haciendo discriminación. Son ese tipo de situaciones que va el mundo en camino hacia esa perdición que nosotros como cristianos debemos de buscar solución y ver cómo llevar hacia adelante. Se nos clama que los aceptemos, que aceptemos esta práctica. Es algo normal y natural para algunos. Uno no se hace gay o homosexual, uno nace así. Es una de las ideas que hacen ver. Sin embargo, las personas que he llegado a conocer que son homosexuales durante mi vida, no nacieron homosexuales. Alguien le dio un ejemplo o pasó por una situación difícil que le hizo cambiar su mente a hacer este tipo de actividades. Ellos se aman porque no se pueden casar. Si yo tengo el derecho de casarme, porque ellos no.
Porque es el detalle, no se trata que sea derecho, se trata de quién lo instituyó. Y es, y es nuestro Padre Celestial el que instituyó el matrimonio. Ellos tienen los mismos derechos, sí, tienen todos los mismos derechos, pero el detalle es que algunos de ellos dicen que quieren casarse porque así pueden adoptar, que así pueden no sé qué otras cosas. Pero precisamente algo que es básico y elemental es que para que una pareja de dos hombres pueda tener hijos no va a ocurrir nunca. Una pareja de dos mujeres no va a tener hijos nunca, a no ser que en el caso de las mujeres un hombre esté de por medio, ¿verdad? Y por eso es que me llama la atención el pequeño dulce de bodas que tenemos en pantalla, porque básicamente su hijo llegará a ser un perro. No pueden tener hijos por su propia cuenta porque no es el propósito de Dios. Diccionario de la Real Academia Española define homosexualidad como inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. Erótico involucra el amor o el placer sexual. No es el amor de una pareja, no es el amor de alguien que quiere vivir toda su vida junto a una persona, apoyarse en las buenas y en las malas. No, es simplemente en el momento de practicar una relación sexual. Entonces, el mismo idioma español nos hace saber que homosexualidad no tiene nada que ver con amor, sino que tiene que ver con el deseo y el placer de la carne. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Primero que todo, propósito del matrimonio. Ya lo conocemos bien. En el principio Dios hizo al hombre y al otro hombre. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice Génesis 1:27? Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, no varón y varón, ¿verdad? La Biblia en el puro inicio, después de que Dios ha creado todo, cuando procede a crear al hombre, nos hace saber, hubo un hombre que es un él y una mujer que es una ella, un varón y una hembra. Pero vemos que incluso el propósito del matrimonio es dado en el siguiente versículo. ¿Qué dice? Versículo 28, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread y en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla es tener dominio sobre ella. Dice incluso que seamos señores sobre las demás bestias. Pero especialmente la primera orden que se le da al hombre y a la mujer es fructifique y multiplique. Llene la tierra. ¿Cómo podemos hacer eso? No se necesita tener un doctorado en ciencia para saber que se trata de que la pareja se una a una relación sexual y que entonces procree los descendientes, ¿no? En simples palabras, como dice Génesis 2:24, el hombre deja a sus padres y se une a su mujer y serán una sola carne. El hermano Tomás, pueden buscar ese video en YouTube, habló mucho sobre eso la semana pasada en el sermón de la tarde. Pero tenemos esta situación de que hay un propósito para el matrimonio y ese propósito involucra no solamente que se conviva para toda la vida, sino que también traer hijos. Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y Esteban. Es una frase que me acomodamos, creo que muchos hermanos la dicen allá en Estados Unidos. Ya, no creó a Adán y a Eve, sino que Adán y Steve, ¿verdad? Pero tenemos la situación, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Si Dios hubiese querido que esto fuese algo normal, estaría establecido en la Biblia desde el principio. Si Dios hubiese querido que el hombre se casara con un hombre, no hubiese creado a la mujer en primer lugar, le hubiese creado un hombre idóneo. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, nos dice una ayuda idónea y nos dice que es una mujer la que creó en base con su costilla. La creación de la mujer tiene un gran propósito, ser ayuda idónea del hombre. Igualmente, un hombre no puede fructificar y multiplicarse con otro hombre, no hay forma que lo hagan. Y a pesar de que los noticieros nos muestran que una mujer que se considera hombre se casó con un hombre que se considera mujer, y entonces el hombre, la mujer que se cree hombre quedó embarazado, sigue siendo mujer, por dentro sigue siendo mujer.
¿Y quién la embarazó? Un hombre que se creía mujer. Entonces sigue siendo una relación hombre y mujer, por más que traten de hacer esa fantasía de que la libertad de géneros y pobrecitos nosotros y tenemos estas oportunidades. Es tan simple como eso. El hombre en su capricho ha pervertido lo que Dios ha creado. Tan simple como eso. Pero vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento para confirmar lo que estamos hablando. Primero, ¿por qué? Porque no es algo nuevo. Dios siempre ha condenado la homosexualidad. Leamos Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Okay. Simplemente nos dice, eran hombres malos. Por malo podemos entender un montón de cosas, ¿verdad? Pero entonces vamos un poquito más adelante, vamos al capítulo 18, versículos 22 y 23. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Con el impío? Ok, y de ahí en adelante sigue la conversación que Abraham tiene con Dios, en que si hay 50 justos, si hay 30 justos, si hay 20 justos, termina el punto de que si hay 10 justos. Pero está Dios dando una orden de destruir una ciudad completa. Triste es saber que Dios le está diciendo, si hubiesen 10, yo los perdono. Pero no había ni siquiera 10. Ciertamente hemos hablado anteriormente de la preocupación de Abraham, no era el pueblo en general, sino que había un familiar de él en ese pueblo. ¿Ya? Y vamos hacia eso, leamos capítulo 19, versículos 4 al 7. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuánta es la población de un pueblo? Por más pequeñito que sea, pueden ser quizás 100 personas. Nos está hablando de que el hombre más joven al hombre más viejo, todos fueron a la casa de Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron a esta casa? Hay algo nuevo en el barrio, hay algo nuevo en el pueblo, queremos saber quiénes son. Pero no es la forma en que nosotros decimos quiero conocer a una persona. Muchas veces en las escrituras que se dice quiero conocer a alguien, literalmente quiere decir quiero acostarme con ese alguien. Estos hombres, desde el más joven hasta el más viejo, no fueron para que, ¿cómo te llamas? Qué gusto conocerte. No, fueron con el único propósito de ver cómo se acostaban con esta persona. Y ciertamente no iba a ocurrir por voluntad de esa persona. Así que iban a causar un mal, tal como dice Lot, no hagáis tal maldad porque no están haciendo algo que es correcto ante los ojos de Dios. Y recordamos que los hombres que estaban con Lot eran ángeles, ¿verdad? Y mismo Lot llega al punto de que tengo a mis muchachitas, nadie las ha conocido, no conocen un hombre, se las doy, pero déjenlos en paz. Estos hombres no nos interesan, queremos a los hombres. Vemos la cantidad de pudrición que había en la mente de estos hombres de Sodoma. La ley de Moisés claramente condena esta práctica. Cuando leemos Levíticos 18, 22 al 24, dice claramente, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con un animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Todo esto era la mala influencia de la idolatría de las naciones paganas que ellos habían conocido. Dios les dice, no hombre con hombre, no hombre con animal, no mujer con animal. Hasta haciendo saber, es una abominación, es una perversión. No lo hagan. Y un no es una prohibición. 20:13, Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. La ley de Dios era clara en ese momento.
en el Antiguo Testamento se encuentra una relación homosexual y forman parte del pueblo de Dios, eso no se puede permitir, hay que darle muerte. El precio de un perro, leamos Deuteronomio 23:18, porque eso suena extraño, el precio de un perro. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No traerás la paga de una ramera a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué te involucra? No traerás dinero mal habido por parte de la profesión de esta mujer como ofrenda. Pero habla del precio de un perro. Entonces yo no puedo vender un perro y darle eso en la ofrenda. El detalle es, no se trata de eso literalmente como lo podemos entender hoy en día, como leemos, sino que el término se refería, por perro, se refería a un hombre prostituto. El hebreo, que es traducido en este caso como perro, era no traer la paga de un hombre prostituto. Y un hombre prostituto no solamente se acostaba con mujeres, sino también con hombres. De ahí que volvemos y ya vemos que el Antiguo Testamento es claro, todo lo que involucra homosexualidad es malo. Si Dios condenó la homosexualidad en el Antiguo Testamento, más también lo hace en el Nuevo Testamento. Su idea, su punto de vista no cambia, sigue siendo correcto. Dios continúa condenando la homosexualidad. Leamos Romanos 1:26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El término que leemos, dejar el uso natural, de acuerdo con el señor Robertson en su libro de imágenes en palabra del Nuevo Testamento, dice que la degradación del sexo es lo que Pablo aquí señala como uno de los resultados del paganismo. Estas personas, cuando se involucran en el paganismo, veían lo que el paganismo hacía, lo consideraban bueno. Y si ellos lo hacen, yo también puedo hacerlo. Y vemos que nos está explicando que incluso mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y el pasaje menciona hechos vergonzosos. O sea, no es algo simple y sencillamente, es algo que causa mucha vergüenza. Y recordamos qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando descubrieron que estaban desnudos. Era algo vergonzoso para ellos. Entonces, un hombre con un hombre es vergonzoso, una mujer con una mujer es vergonzoso. Entonces, el Nuevo Testamento nos está hablando de que en ese caso, debido a cómo se entregaban estas personas, Dios en cierto punto les hace saber que ustedes quieren seguir ese camino, esa su perdición. O sea, quieren seguirse entregándose de esa manera, ese es su problema. Lo leamos ahora, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí prácticamente habla fornicación en toda su extensión. No habla en ningún momento de la relación entre un hombre y una mujer que están casados, ¿verdad? Está hablando, el fornicario es el que se acuesta con cualquiera. El idólatra, bueno, que se involucra en la oración de otras cosas. Adúltero, que se involucró, ya sea él el casado o la otra persona el casado. Los afeminados, que es que desean ser mujeres sin ser mujeres. Y ni los que se echan con varones. Con respecto a este término traducido como los que se echan con varones, también es traducido como sodomitas en 1 Timoteo 1:10. Y se me olvidó copiarlo, alguien que lo lea por favor, 1 Timoteo 1:10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mismos términos. En 1 Corintios se traduce como los que se echan con varones.
en 1 Timoteo como sodomita. Ambos términos tienen un mismo significado, los que practican la homosexualidad. Entonces, vemos que el Nuevo Testamento nos hace saber que esto no es correcto. Y cuando leemos en 1 Corintios 6, 9 al 11, leemos que estos hombres, todos los que participan de todo este tipo de cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, son lo suficientemente claros acerca de lo que Dios piensa sobre la homosexualidad. Vamos a ver brevemente por qué tanta gente dice que los ellos nacieron así. Ellos no tienen la culpa. Pobrecitos, así genéticamente nacieron. Un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o un hombre que simplemente le gustan los hombres porque no se siente identificado hacia el sexo opuesto. Ellos nacen así, dice la gente. Simplemente no es cierto. Dios no condena algo y luego hace que la gente viva de acuerdo con esa condenación. La palabra nos dice que Dios llega un momento en que hay ciertas tentaciones que Él siempre va a dar una salida. Él sabe, no hay algo que nosotros no podamos superar. Siempre vamos a encontrar la salida. Sin embargo, aquí quieren hacer ver como que Dios no es responsable de que hayan homosexuales. ¿Por qué? Porque Dios condena eso, pero igual permite que la persona nazca así, cosa que no es cierto. Dios nos creó con libre albedrío, podemos escoger o no hacer lo bueno o lo malo. Si yo me quiero meter con otro hombre, yo soy el que lo está decidiendo. No es que nací genéticamente y así decidí hacerlo, sino que es una decisión que yo estoy tomando. Volviendo a 1 Corintios 6, 9 al 11, los hermanos en Corinto tuvieron una decisión que tomar. Porque Pablo llega y nos dice en ese pasaje lo siguiente: seguir viviendo como solían hacerlo, esa era una opción que ellos tenían. Todos esos pecados que se mencionan, él puede seguir viviendo de esa forma. Pero tienen que dejar esas vidas atrás, mostrando el arrepentimiento y ser lavados, que es el bautismo, para ser justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38 nos dice, Pedro le dice a la gente: arrepiéntanse y sean bautizados por el perdón de sus pecados. Entonces, vemos que Pablo está haciendo la misma aseveración aquí, en el sentido: todo lo que ustedes eran antes, han dejado de hacerlo en el momento que obedecen a Jesucristo, en el momento que obedecen el Evangelio. Si alguno de estos hermanos se echaba con varones, en el momento en que reconoció la verdad del Evangelio y comprendió lo que tenía que hacer para ser salvo, tuvo que dejar esa práctica. Es de esa misma manera que cuando hablamos a las personas en este tema, tenemos que hablarle con esa misma sinceridad. Para concluir, hermanos, la homosexualidad no es algo innato, es una decisión. No es algo que lo heredaron. Hemos conocido muchachos que desde niños eran totalmente sanos, si podemos decirlo así, y quizás alguien me censure en el video después, pero hemos conocido muchachos que eran varones completos, pero la influencia de alguien cerca de su hogar que tenía esta tendencia les causó que se desviaran y ahora se identifiquen con algo que no son. Así que ciertamente hemos visto ejemplos de que eso no es algo con lo que se nace. La misma, como ha sido discutido, es pecado, y el pecado lleva a la muerte. Vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. No tenemos que participar de esas situaciones. El detalle está en que debemos recordar que debemos de amar al pecador, no al pecado. Quizás conocemos a personas que practican este pecado. Quizás conocemos a personas que son cercanos a nosotros, que son familiares a nosotros y viven en esta situación. El detalle es cómo nos acercamos a ellos, haciéndoles saber: eso es pecado. Mientras vive en esa situación, sabe que Dios no va a estar de acuerdo con él. Y si muere en esa situación, sabe que Dios tiene un plan para que hace lo justo y para que hace lo injusto. Entonces, amamos a la persona, no amamos el pecado. Es lo mismo amar a un homosexual que amar a un violador, a un ladrón, a un asesino. Amamos a la persona, no el acto que cometen en forma de pecado. Reconozcamos lo que la Biblia dice y vivamos de acuerdo a ello. Con esto, hermanos, terminamos todo este trimestre de lo que ha sido el hogar. Se me escapa cuál va a ser el tema para el otro trimestre, pero se los haré saber durante la semana. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Okay. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. En lo que es la clase, dentro de 10 minutos estaríamos empezando el servicio de adoración, y el otro domingo el hermano Tomás, que se encarga de la clase, va a ser un tema que asumo él escogerá o preguntará a la congregación sobre qué les gustaría tratar. Pero si no hay más, aprovechemos el receso y Dios les bendiga ricamente. Amén.